Profe, si está hablando, yo por lo menos no lo estoy escuchando. Se está como si estuviera muteado, aunque no figura como muteado. No sé si al resto le pasa lo mismo. Y bueno, tampoco lo escucho. A ver ahí. Ahora sí. Ahora sí. Ahí sí. ¿Sí? Buenísimo. Bien. Bueno, me quedo más tranquilo, pensé que no me querían saludar. Así que buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Buenas Buenas tardes, tardes. profe. Buenas tardes, Hola, profe. profe. ¿Todo bien? Pensé que estaban ofendidos. Bien. La clase anterior, si no recuerdo mal, habíamos hecho una suerte de repaso y visualización de el convenio multilateral en su conjunto. ¿Sí? Eh, ¿Recuerdan cuando un contribuyente aplicaba el convenio multilateral? Cuando estábamos en presencia de un contribuyente que tenía qué particularidad. Tiene actividad en más de una jurisdicción. Bien, tenía actividades de más de una jurisdicción y decíamos que esas actividades eran las que le generaban el ingreso, los que le generaban la retribución, ¿sí? De hecho, hay una vieja discusión entre dos de los tributaristas más importantes que tuvo nuestro país, Nino Harach y Giuliani von Rusch, que discutían en esencia qué era lo que grababa el impuesto sobre los ingresos brutos, ¿sí? Dino Harach, que fue el padre de la criatura, que creó ingresos brutos en nuestro país, como lo conocemos actualmente, decía que lo que grababa era el ejercicio de actividad. Giuliani Forrus decía que lo que grababa este impuesto eran los ingresos. ¿Cuál era el hecho imponible, en definitiva? Pero bueno, más allá de esto, el convenio multilateral se basa en la teoría que justamente lo que graba el impuesto es el ejercicio de actividad. Por eso, nosotros sabemos que el convenio multilateral es esta herramienta, es este acuerdo que hicieron todas las provincias, por eso es un elemento de armonización horizontal, ¿sí? Este elemento, esta herramienta que crearon las provincias para distribuir la materia imponible, para distribuir la base imponible. Entonces, en este contexto, sabemos nosotros que existen dos formas, básicamente. Una es mediante regímenes especiales para determinadas actividades y o sujetos, cuando se cumple estrictamente lo que me dice alguno de los artículos 6 a 13, cuando se cumple lo que me dice ahí, va por régimen especial. Hago lo que ahí me dice. Cuando no se cumple lo que está previsto en alguno de los regímenes especiales, la distribución de la base imponible va a ser mediante coeficientes, que es lo que conocemos comúnmente como el régimen general. Sí, creo que hasta ahí habíamos visto alguna cosita bastante básica de el armado de coeficientes, ¿sí? Armar una proporción que tenga en cuenta los ingresos, armar otra proporción que tenga en cuenta los gastos y, como el artículo 2 me dice que se tiene en cuenta en partes iguales, 50% en función de los ingresos y 50% en función de los gastos, después se suman, se dividen en dos y tenemos lo que conocemos como coeficiente unificado. Coeficiente unificado. ¿Qué va a ser ese coeficiente unificado? Primero, eh, al efecto pragmático, es algo que vamos a hacer una vez al año. ¿Con qué?
con los ingresos y con los gastos que surjan del último balance cerrado en el año calendario inmediato anterior. Y a partir de esos ingresos y gastos, analizaremos si tenemos gastos que son no computables y los sacaremos. Analizaremos si tenemos ingresos que son no computables y los sacaremos. Si no, todo lo demás va a ser computable. ¿Y de dónde saco eso? Y bueno, en el artículo 3 tendré que gastos son no computables para armar los coeficientes. En la resolución general, artículo 5 tendré los ingresos que son no computables para armar los coeficientes. ¿Algún ejemplo que alguno se acuerde respecto de gastos no computables? El Los costo de la gastos materia de prima. materia prima, los materiales. Bien, costo de la materia prima para las actividades industriales, la el valor o el costo de la mercadería de reventa para las actividades comerciales, los gastos de propaganda, los impuestos, los intereses, ¿sí? Son gastos, gastos que van a ser no computables. Después, si quieren, les doy algunas resoluciones particulares que a veces nos ayudan a entender este porqué del gasto, que básicamente lo que tratan de decirnos es que cuando un gasto es no computable, más allá de que cuando hablamos de gasto no computable tiene que ser en forma taxativa, alguno de los que el artículo 3 me dice que son no computables, pero la explicación, la lógica, es que no miden la actividad del contribuyente, no miden la actividad del contribuyente, y por eso la importancia del elemento gasto. ¿Por qué? ¿Por qué tengo en cuenta el gasto? Y porque en definitiva estoy distribuyendo la base imponible de un impuesto que me grava no los ingresos. Ya sé que, en definitiva, cuando hicimos el caso práctico 13 nos fijábamos siempre cuánto facturaba, cuánto eran los ingresos devengados, percibidos en algunos casos, no importa. Pero en realidad lo que grava el impuesto es el ejercicio de actividad. Y la manifestación de la actividad de un contribuyente en una jurisdicción, en un determinado territorio, está plasmada, por lo menos como fue pensado el convenio multilateral, a través del gasto. Un contribuyente que extendió su actividad, extendió su brazo a una jurisdicción ajena, quizá a la que está radicado. Por ejemplo, ¿por qué? Porque fue a vender con un vendedor, porque un cliente le encargó algo, pero también porque fue a comprar, porque fue a hacer una campaña de promoción, ¿sí? En definitiva, todo es la actividad del contribuyente. Todo es esa actividad que va a dar como resultado un ingreso para el contribuyente y esa actividad, como bien me dice el artículo 9 del convenio, es un proceso único, es inseparable, es indescindible, ¿sí? Por eso siempre tenemos este interés entre los ingresos y los gastos del contribuyente. Así que, eh, y también ahí es lo que seguramente habrán visto referido al tema del sustento territorial, ¿sí? Que no es otra cosa que esto, que el contribuyente va a tener como reflejo de su actividad, como manifestación de su actividad en una jurisdicción, algún gasto, ¿sí? Porque cómo, a ver, esta es la parte que, cómo pasamos lo teórico, lo conceptual, a lo práctico, a la declaración jurada, al contador, ¿sí? Y bueno, va a ser así, va a ser mediante la existencia de algún gasto del contribuyente en una jurisdicción. De esa manera es que vamos a tener este siempre requerido, de una u otra manera, sustento territorial. Entonces,
teniendo en cuenta los gastos del contribuyente, vamos a armar un coeficiente. Teniendo en cuenta los ingresos del contribuyente, vamos a armar otro coeficiente y, como dijimos hoy, unificándolo, ponderándolo en partes iguales, vamos a tener los famosos coeficientes unificados. Entonces, cuando tengamos que hacer la declaración jurada ahora, en el mes de junio, de ingresos brutos de un contribuyente de convenio multilateral del mes de mayo, si es un contribuyente del régimen general, lo único que voy a tener que hacer es ver la facturación total y distribuir no de acuerdo al destino final de los bienes, lugar de entrega, utilización de los bienes, domicilio del adquirente. No, 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 nada de eso. Nada de eso. Yo determino coeficiente utilizando esos criterios, armo porcentajes, proporciones, y una vez que tengo eso, ya le voy a aplicar esos coeficientes a la facturación del contribuyente. Ya de esa manera voy a distribuir la base imponible. Esto son de las típicas cosas que le digo, ¿para qué hacemos esto? Y después, que no quiero que se equivoquen los exámenes. ¿Para qué hacemos un coeficiente una vez al año? Para ya tener la medida en que voy a distribuir, en el caso del régimen general, la base imponible. No me fijo cómo fue la operación, si fue entre presentes, entre ausentes, por teléfono, por internet. No, ya está, ya hice ese trabajo. Una vez que ya determino mis coeficientes, que quizás es lo difícil, ya tengo eso. Ya tengo eso, me quedará distribuir base imponible. Si hay alguna modificación alta de actividades en una jurisdicción, bueno, tendré en cuenta esa jurisdicción como, según lo que me dice el artículo 14. Si tengo cese de actividades en una jurisdicción, bueno, también tendré en cuenta lo referido a cese de actividades. Pero en principio lo que tenemos que hacer es eso siempre. Eh, si no recuerdo mal, habíamos en la última clase visto o llegado a hablar hasta este armado de coeficientes para el régimen general. Consulta que tengan de lo que vimos en la clase anterior, antes de avanzar. Profe, Sí. yo tengo una consulta, porque no sé si lo anoté bien o mal, pero yo tenía anotado de que un ingreso es computable siempre que tengamos un sustento territorial en la jurisdicción. Por ejemplo, que tengamos un gasto. No sé si estoy en lo correcto. Ahí yo anotado. Porque mi duda vendría a que en el ejercicio que hicimos, en la anterior clase, Sí. habían 200.000 pesos de ingresos en CABA cuando en CABA no habíamos tenido gastos. Entonces, ahí era mi duda. Ahora nos vamos a meter en atribución de ingresos y vamos a ver si se puede o si no se puede, sin sustento territorial, atribuir un ingreso a una jurisdicción en la que no tenemos sustento territorial. Personalmente, mi opinión, desde lo teórico, va a ser que no, que tenemos que tener sustento territorial. Después, viene la parte un poquito mágica. Después, vamos a ver de qué manera la comisión arbitral me dice, no, fíjate que tenés sustento territorial por esto. Fíjate que a esto que está pasando acá, que se va a llamar de otra manera, es lo que te da sustento territorial. Ahora vamos a llegar justamente con algunos minicasos, de hecho, se los comparto vía mail, vía acá, por el chat. Ok, perfecto. Gracias. Profe, Sí. los ingresos que tenemos que tener en cuenta para el armado del coeficiente del artículo 2, inciso B, ¿son los ingresos relacionados con la actividad o todos los ingresos totales? ¿Cuáles serían no relacionados con la actividad? De una actividad que no entre por el convenio. Si usamos el otro criterio, el criterio sujeto, actividad sujeto. Eh,
La comisión arbitral, si bien hay jurisprudencia que ha ido variando, yo siempre digo que en términos prácticos, hasta en términos, ¿vieron cuando a veces nos quejamos de que nos legislan un poco los aplicativos? En términos aplicativos, no tenemos manera de aplicar el convenio sujeto. O sea, todas las Porque actividades. sí, Ah, listo. sí. Bueno, para los que estuvieron profundizando, entenderán que es una cuestión conceptual que no es menor, que no es menor. Y hay jurisprudencia. Hay casos que, si quiero les digo cuál es el ejemplo real de lo que se da. Por ejemplo, Santa Fe, por ejemplo, Cava, diciendo cuándo se pelea esto. Obviamente por una jurisdicción, una provincia que dice, che, estos ingresos son míos, son todos míos, esto no lo repartamos. ¿Se entiende? La idea de cada provincia es acrecentar su porción, o en el caso de tratar de separar, decir, bueno, esto es todo mío. Bueno, había casos de contribuyentes que, por ejemplo, tenían comercio en distintas jurisdicciones, unas provincias, y tenían departamentos en alquiler únicamente en una provincia, por ejemplo, en Cava o en Santa Fe. El contribuyente que hacía tenía los ingresos de la actividad venta de zapatillas y la venta de zapatillas la repartía entre todas las jurisdicciones. Y lo mismo hacía con los ingresos de los alquileres. Pero venía, por ejemplo, Santa Fe o Cava y decía, no, estos ingresos no son distribuibles. Eso es muy controvertido, muy controvertido. De hecho, yo he tenido consultas referidos, incluso a otros colegas que por ahí me preguntaron mi opinión. Y yo les digo, y voy a decir algo bien pragmático, más allá de la justificación teórica, que uno puede estar más a favor de una o de otra, en términos prácticos, un contribuyente no tiene la posibilidad de inscribirse, por ejemplo, si está inscrito en la provincia de Buenos Aires, como contribuyente local, no puede estar paralelamente como contribuyente local y como contribuyente de convenio. Es uno u otro. Es uno u otro. Así que es medio complejo. Obviamente, en los casos prácticos no lo vamos a tener. Puede pasar que una provincia venga a plantearnos esta situación, pero me parece a mí que queda más fuera de estos casos, como les digo, que existen. Les di un caso real, no lo inventé yo. Los alquileres se ha dado. En algunos libros, eh, por ejemplo en el de Altave, si no recuerdo mal, cuando plantea esta situación de convenio sujeto, convenio de actividad, él lo plantea a veces como unidades de negocios bien separadas. Sí, sí, se podría dar en esas situaciones y trata un poco de compatibilizar todo, ¿sí? Pero fuera de eso, para nuestra parte no vamos a aplicar siempre los ingresos que tenemos a distribuir, son todos. Los que no vamos a incluir en la atribución de ingresos van a ser los que en la resolución, vamos a ver, si quieren se los comparto. ¿Qué ingresos van a ser no computables para el armado de coeficientes? Artículo 5 de la Resolución General 17/2024. Este artículo es fundamental. Este artículo lo tienen que saber. ¿Sí? Primero, interpretar que en los términos del artículo 2 del convenio, aun cuando la base imponible se determina en distintas formas, deberá tomarse siempre como base de distribución los ingresos brutos totales del contribuyente. ¿Sí? Acá me dan un indicio que los ingresos que tengo que distribuir van a ser todos. Y después me da este artículo 5 que, como les digo, para mí es fundamental
pero a veces se confunden. A veces se confunden. ¿En qué se confunden? En el para qué. ¿Sí? Y esto tiene que ver que a veces, cuando estudiamos, ya sé que a veces mucho material, lo que quieran, pero a veces es como que pescamos un poquito, esto lo escuché por acá, esto es preciso para algo, pero no para otra cosa. Este artículo 5 lo voy a utilizar de la Resolución General 17 del 2024, el que tenga la 15 del 2023, use la 15, el mismo artículo, no se modificó. ¿Sí? No importa. ¿De qué me va a hablar este artículo? Que es muy importante. Me va a decir, interpretar que a los fines de la aplicación del régimen general del convenio multilateral, independientemente del tratamiento que le asigne la legislación de cada jurisdicción respecto de su gravabilidad, y esta es la parte que tienen que saber. ¿Para qué uso este artículo? No serán computables dentro de los ingresos brutos totales del contribuyente, y esta parte se la marcan con todos los colores posibles, para el armado del respectivo coeficiente. ¿Qué me dice esto? Que cuando estoy haciendo esa declaración jurada anual que me da los coeficientes, cuando estoy armando los coeficientes, las proporciones, ¿qué ingresos son no computables? Los correspondientes a los regímenes especiales, ¿sí? Si ustedes son contadores y venden zapatillas, los ingresos que tengan como contadores van a ir por el artículo 10. La venta de zapatillas por régimen general. Los ingresos correspondientes a ventas de bienes de uso. Esto siempre fue de aplicación así, pero no estaba en una resolución general. Recién a partir del año 2017 estuvo en una resolución general, que es lo que siempre decimos, que son las que son de aplicación obligatoria para todos los contribuyentes. Los correspondientes al recupero de gastos que cumplan con determinados requisitos. Los tienen ahí, los ven. Recupero de gastos. Me importa que sepan para qué se usa. Los correspondientes a subsidios otorgados por el Estado Nacional, Provincial o Municipal. Y ahora vienen dos que me van a servir para ejemplificar lo que les estoy queriendo decir, para qué es esto y para qué no es esto. Los correspondientes al recupero de deudores incobrables por el valor equivalente al valor del capital. Y los correspondientes al recupero de impuestos, siempre que no sea el sujeto pasivo del impuesto que se facture por separado y por el mismo importe. Voy al inciso E. Los correspondientes al recupero de deudores incobrables. Y tengo presente porque me lo han preguntado mucho. Y aprovecho y lo pregunto en todos los finales de que los encuentro, se los pregunto. Los deudores incobrables, como base imponible en ingresos brutos, ¿qué tratamiento tiene el recupero de deudores incobrables? Grabado. Están grabados. Entonces, si mis ingresos de mayo fue un recupero incobrable que en su momento estuvo grabado, ese ingreso va a estar grabado. Va a ser mi base imponible que voy a tener que distribuir. Y entonces esto que tengo acá, ¿qué es? ¿O para qué es? ¿Para cuándo es? ¿Cuándo no los tengo en cuenta los recuperos incobrables? ¿Cuando estoy haciendo qué? Los coeficientes. Cuando estoy armando los coeficientes, perfecto, perfecto. Cuando estoy armando los coeficientes, a ese ingreso no lo tengo en cuenta. ¿Se entiende esto de la importancia de ver qué estoy haciendo en cada momento? Y fuera de este artículo 5, también para el armado de coeficientes, siguiendo con esta cuestión, en el artículo 7 tenemos los ingresos referidos a exportaciones, que también son no computables, y a su vez también los gastos relacionados a los ingresos de exportación también son no computables para armar los coeficientes. ¿Sí? Porque muchas veces decimos, che, y los gastos que son no computables son taxativamente los que sí están adentro del convenio en el artículo 3. Y uno puede decir, sí, pero bueno, mirá, también tenés los que están vinculados a las exportaciones, que no están en el convenio, pero están acá en la resolución general.
Y esto tiene lógica, no tiene ninguna cuestión tramposa, digamos. Así que vamos a ir ahora a lo que nos preguntaba Matías referido a la atribución de ingresos, ¿sí? Porque, en definitiva, espero que sean todos, para los que hicieron el caso práctico número 18, si vieron el video, seguramente los criterios que se nombraba eran operaciones entre presentes, criterio lugar de entrega, operaciones entre ausentes, criterio domicilio del adquirente, y había operaciones por vendedores, que yo, si no recuerdo mal, aún en ese momento, y creo que en el que está en la guía, no sé si alguien lo recuerda, por favor, me dice que sí o me desmiente, no pasa nada. Se utilizaba el criterio de suscripción de la nota de pedido, incluso si lo ven en los libros de Altaro, que yo lo nombré recién, aparece con ese nombre. Eh, Esos criterios que han quedado muy en desuso. ¿Sí? Y ahora nos vamos a meter en esto. Y otra vez, ¿en dónde? Cuando agarramos el balance una vez al año y empiezo a desgranar los ingresos y los gastos que tuvo el contribuyente para armar los coeficientes. Para armar esas proporciones que después voy a utilizar todo el año, mes a mes, para distribuir la base imponible. Para distribuir la base imponible. Mm, Miren, fíjense, acá les voy a compartir unas pantallitas que, en definitiva, lo que nos van a dar son la posibilidad de ver la aplicación de algunos criterios de atribución de ingresos, en particular en los casos de venta entre ausentes por medios electrónicos. Y vamos a aprovechar esto para tratar de responderle lo que nos había preguntado Matías. ¿Sí? Vamos a tratar de darle forma, a ver si le podemos... Sí, no sé quién... Bueno, si podemos tratar de darle una respuesta o armar una respuesta entre todos a la consulta que nos hizo Matías. Voy a tratar de ir puntualmente a, a los casos que quiero ver, pero me olvidé de compartirles, que les dije que le iba a compartir por chat. Así que primero vamos a hacer eso. Es que no sé si... Evidentemente hoy estoy con alguna diferencia en el Zoom respecto a lo habitual. Porque no me está permitiendo enviarles. A ver si ahora me deja. Ahora creo que sí. Bueno, me dejaba
compartirles, quizás me había quedado abierto el chat de cuando estaban en sala de espera. No dejaba compartirles lo que quería. Ahora intentaremos por acá. Bien, ahí les pasé unos mini casitos que vamos a ver con... ¿Están viendo un PowerPoint que estoy compartiendo? No, profe. ¿No? Cerramos ahora otra vez, a ver si ahí lo pueden ver. ¿Ahora? Sí, ahora se ve. ¿Sí? Bien, perfecto, gracias. Igual, como les digo, hoy estoy viendo todo medio raro. No sé si cambié la versión de Zoom o algo, pero veo Se la distinto. actualizó solo, quizá. Puede ser, puede ser. Bien. Este es un PowerPoint, después si quieren se los comparto. Habla en particular de la venta entre ausentes por medios electrónicos, ¿sí? Entonces, la idea es tratar de ir llevando, eh, tratar de ir llevando distintas situaciones, desde situaciones menos complejas a algunas que tengan un poquito más de complejidad o una diversidad de tratamientos, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como sabemos, acá lo tienen acá en esta filmina, en el artículo 2 me va a decir que tengo que, para armar el coeficiente, lo tenemos acá en la partecita abajo, el coeficiente unificado, me voy a basar en los ingresos computables y en los gastos computables de cada jurisdicción. ¿Sí? Y acá como esto está armado o está pensado para hablar de la venta entre ausentes por medios digitales que quizás si esto lo estaban estudiando hace 20 años, lo pensábamos como una venta por correspondencia, de las que se conocían como ventas por catálogo. ¿Ven la imagen que tiene arriba de todo a la izquierda? Que dice Montgomery. Sí. Bueno, esa fue la primera, la segunda empresa, ahora no recuerdo, que en Estados Unidos se creó como destinada a la venta por catálogo, venta a distancia. Y por eso era que yo les comenté que cuando se crea el convenio multilateral acá, imagínense esto, vamos a ponerle años, 1900. A 1950 ya existían las ventas entre ausentes, pero no eran tan fuertes y por eso la discusión en su momento si esas ventas se incluían o no dentro del convenio, yo les comenté que primero no estuvieron y después se agregó ese último párrafo que hoy vemos como último párrafo del artículo 1 del convenio. ¿Sí? Entonces, a partir de ese momento, tenemos que las ventas entre ausentes forman parte de los ingresos que se van a distribuir y que van a formar parte de los coeficientes. Esto vamos a omitir la parte histórica, no tiene sentido ahora que lo veamos. Sí, sí, lo que sí nos dice el convenio, siempre hago bastante énfasis en esto de lo que sí dice el convenio, es que artículo 2 artículo 2 del convenio, cuando habla de la atribución de ingresos, me dice que cuando tengo operaciones de las que están nombradas en el último párrafo del artículo 1, los tengo que atribuir al domicilio de dónde. Al domicilio Del de... comprador, ¿no? Bien, al domicilio del adquirente. Perfecto. Eso es lo que sí nos dice el convenio. Después,
No me dice más nada. Eso está en el artículo 2, en el inciso B, cuando me habla de que el 50% lo tengo que atribuir en proporción a los ingresos brutos provenientes de cada jurisdicción. Y me aclara que cuando tengo operaciones que están en el último párrafo del artículo 1, los tengo que atribuir al domicilio del adquirente. Esto traducido a lo que ustedes leen en la doctrina es que cuando tengo operaciones entre ausentes, lo tengo que atribuir al domicilio del adquirente. Lo único que me dice el convenio como cierto es esto. Operaciones entre ausentes, ¿a dónde? Domicilio del adquirente. Pero tratando de armarle una respuesta que lo convence o que lo deje satisfecho a Matías, creo que era, el último párrafo del artículo 1 me da un requisito más. ¿Por qué? Porque el último párrafo del artículo 1, si lo leen con detenimiento, como verán, estoy, como siempre, yendo de atrás para adelante, empecé por el artículo 2 y ahora voy al artículo 1. Me dice, cuando se hayan realizado gastos de cualquier naturaleza. Entonces, tratemos de armarle una respuesta al compañero. Si tengo una operación entre ausentes y tengo gastos en la jurisdicción del adquirente, el ingreso lo voy a atribuir al domicilio del adquirente. ¿Por qué? Porque me lo dice el convenio. Es la única situación concreta que me la dice el convenio. No puedo no saberlo. Cuando tengo una operación entre ausentes y tengo gastos en la jurisdicción del adquirente, ¿a dónde lo atribuyo? Al ingreso. al lugar del domicilio del adquirente. Al domicilio del adquirente. Perfecto. Esa es la regla. Ahora, obviamente, si lo pensamos un poquito más, lo agarramos así en frío, perfecto. Y después decimos, che, y todas las otras situaciones que no me dice, bueno, vemos, ahora vemos. Pero, si la operación es entre ausentes, correspondencia, telégrafo, teletipo, teléfono, etcétera, y tengo gastos en la jurisdicción del adquirente, va al domicilio del adquirente. Eso me dice el convenio. Pero esta firmina está enfocada, y acá le vamos a agregar un poquito de complejidad, a las operaciones que inicialmente, las operaciones que inicialmente conocíamos como operaciones por Internet. Vamos a ampliarlo un poquito más después y vamos a hablar de operaciones por medios digitales. Pero tratemos de simplificar, Operaciones por Internet. A partir de los años 90 que se comienzan a utilizar los medios que incluían, que se empieza a utilizar en forma más masiva las computadoras, ya sabemos todos que existían con anterioridad, ¿sí? Pero cuando empiezan las ventas por Internet, y posterior a esto, cuando se empezaron a masificar, allá por el año 2002, la Comisión Arbitral emite una resolución general. ¿Qué características tenían las resoluciones generales? ¿La puede aplicar el que quiere? ¿La puede aplicar alguien en particular? La No. comisión arbitral. No, las resoluciones generales que emite la Comisión Arbitral no son para casos particulares, no son para el que quiere, son para todos, son interpretaciones
generales. Entonces, en este contexto, la comisión arbitral emite una resolución general que dice básicamente dos cosas. Dice dos cosas. Como les dije, las resoluciones generales están vigentes, las encontramos en el ordenamiento que hace año a año la comisión arbitral y dice, bueno, vieron que hoy vimos el artículo 5 de la resolución general 17 del 2024 y yo les dije, si se fijan al final de cada artículo, pueden encontrar cuál es la fuente, de qué resolución general, de qué año viene ese artículo. Y les digo algo que a mí me ayuda o me resulta útil, más que nada por si en algún momento quieren profundizar con el tema. eh, en ese articulado de las resoluciones generales, las que ordenan, la 17 del 2024, nos queda la parte resolutiva, pero en un artículo que ven ahí, no verlos vistos y considerando que a veces están buenos para tratar de entenderlos por qué. ¿Sí? Bueno, en resumen, ¿qué hizo esta resolución general que fue muy importante, la 83 del 2002? Es decir, que cuando teníamos una operación por internet, ese tipo de operación estaba incluida acá, en el último párrafo del artículo 1. Correspondencia, telégrafo, teletipo, etcétera. En ese etcétera. Que cuando tenía una operación por internet, era una operación entre ausentes. Entonces vino a decir eso que era muy importante, esa resolución general. Vino a decirnos eso que era muy importante. Pero nos trajo algo más. ¿Por qué? Porque yo les dije que lo que tenemos como cierto en materia de atribución de ingresos es que si tengo una operación entre ausentes y tengo gasto en la jurisdicción del adquirente, ese ingreso lo atribuyo al domicilio del adquirente. Lo sé, perfecto. Entonces, hago una venta por teléfono. Cuando no existía internet, hacía una venta por teléfono, por correspondencia. Por correspondencia le hace por carta, carta de papel, por catálogo. ¿Sí? Entonces, si existía gasto en la jurisdicción del domicilio del adquirente, ¿a dónde atribuía ese ingreso? ¿O a dónde lo atribuyo? Porque lo sigue diciendo el convenio. Al domicilio del adquirente. Reciben un llamado por teléfono de un cliente de San Juan, ¿sí? Y les dice, mandame 3 pares de zapatillas acá a San Juan. Entonces ustedes le mandan las zapatillas a San Juan. ¿A dónde tienen que atribuir ese ingreso? Para el San armado. Juan, ¿A dónde? a San Juan, A San Juan. Siempre y cuando que Belén tenga un gasto en San Juan. tenga un gasto en San Juan. Por ejemplo, a ver, si ustedes le mandaron el producto, no sé, contrataron un flete, a ver, este hombre que les compró en San Juan, ¿por qué le compró? Y porque ustedes fueron a hacer una campaña de promoción. No tiene nada que ver con esa venta. Fueron y pegaron en una plaza, fueron a repartir panfletos, papelitos que decía que ustedes vendían esa zapatilla y decían, pusieron el número de teléfono. Bueno, realizaron, devengaron, dejaron sustento territorial en San Juan, hicieron un gasto, aunque el gasto después sea no computable, si es un gasto de publicidad, por ejemplo. No importa, hicieron un gasto, tienen sustento territorial. Va San Juan.
Después, ¿qué no nos dice el convenio y qué hago si no tengo gasto? Si esa persona se enteró, porque una vez vino acá de paseo a Buenos Aires, anotó el teléfono porque pasó por la vidriera local de ustedes, y después lo llamó de San Juan y le dice, no, mirá, yo después lo voy a ir a retirar al local de ustedes. Esa operación se concertó entre ausentes, es una operación entre ausentes, o voy a mandarle un flete y lo pago yo. Usted no van a tener ningún tipo de ingreso, perdón, ningún tipo de gasto en San Juan, no solo esa operación, sino, y esto es importante, no tienen que tener ningún tipo de gasto en San Juan. Entonces, si no tienen ningún tipo de gasto, ¿a dónde atribuyen ese ingreso? Es una operación entre ausentes, por teléfono, es la que se conocen como de vieja tecnología. Le aclaro por si los leen con esa terminología. Estoy tratando de pensar de acuerdo a dónde lean, cómo lo pueden llegar a leer. Eh, por teléfono, por correspondencia. ¿A dónde? Y esto lo digo siempre de la misma manera. ¿A dónde no van a atribuir ese ingreso? Lo Domicilio del llevaron por... adquirente. ¿Eh? No lo atribuimos al domicilio del adquirente, seguro, Y estoy bien, no seguro. lo van a atribuir a San Juan. ¿Por qué? Y porque es una operación entre ausentes, pero que no tiene gasto, que no tiene sustento territorial. ¿Se entiende? Ese sería el caso, la lógica de las operaciones entre ausentes, pensándolas antes de Internet. ¿Por qué digo antes de Internet? Porque cuando apareció el 83, la Resolución General 83 del 2002, dijo dos cosas. Las operaciones por Internet son operaciones entre ausentes. Y dijo algo que era lo más controvertido. Que se entenderá, y ahí lo tienen marcado, que el vendedor ha efectuado gastos en la jurisdicción del domicilio del adquirente cuando el adquirente le haga un pedido por medios electrónicos por internet o sistema similar. Todo esto para decirme que qué, en definitiva, para decirme que el vendedor tenía sustento territorial. Esto es una presunción de acá a la China. Porque es la misma situación que cuando era por teléfono y no tenía ningún gasto en San Juan, no tenía ningún gasto en San Juan, no lo podía atribuir a San Juan. Ahora, con esta resolución general, si es por internet, si es por teléfono, sigue igual. Pero que si es por internet, ahí sí iba a ir a San Juan. ¿Por qué? Porque tengo un gasto cuando me hicieron el pedido. Porque en definitiva tengo sustento territorial. Presunto, pero tengo sustento territorial. Esta resolución general está derogada, pero esta presunción no se terminó. Esta presunción se la escribió mejor, se la maquilló un poquito, se le cambió de nombre y el efecto va a ser el mismo. El efecto va a ser el mismo. A esta resolución general la deroga la 5 del 2021. La 5 del 2021. Para los que tengan la resolución general 17 del año 2024, la que ordena todo, ¿sí? La que tienen que tener porque es por la que están trabajando, ¿sí? Me imagino que la tienen ahí a mano. Para los que tengan esa resolución general, fíjense, artículos 25 y siguientes
que empieza comercialización por medios electrónicos, plataformas tecnológicas, digitales, móviles y similares. ¿Ven el artículo 25? ¿Ven el artículo 26? ¿Ven el 27? Que abajo de cada uno dice Resolución General 5 del 2021. ¿Sí? ¿Y qué nos va a decir en definitiva? Si se fijan en esos artículos, en el 25 me va a decir lo mismo que les dije, que hoy les dije operaciones por Internet. Ahora me amplía. ¿Por qué? Y porque la realidad de 2002 no es que se achicó, se quedó ahí, se amplió. Se amplió. Entonces, en el artículo 25 no me va a hablar solo de operaciones por Internet. Me va a decir que interpretar con alcance general que la comercialización de bienes o servicios que se desarrollen o exploten a través de cualquier medio electrónico, plataforma o aplicación tecnológica o dispositivo o plataforma digital o móvil o similares efectuadas en el país se haya encuadrada en el último párrafo del artículo 1. Si cualquier operación por medios digitales me está queriendo decir que es una operación entre ausentes. Lo mismo, lo mismo que venimos diciendo, no cambió nada. Y en el artículo 26, está la justificación a lo que hoy le dije que, no recuerdo el nombre, encima no lo estoy viendo, creo que dije Matías, y tal vez no era Matías, respecto de lo que preguntaba, que me pareció muy, muy acorde la pregunta referida al sustento territorial. Sustento territorial, ¿tiene que haber? Tiene que haber. Es más, acá en el artículo 26 me va a hablar. En la Resolución General 83 del 2002 me establecía una ficción, una presunción. Me decía, el vendedor tuvo gastos cuando le hicieron un pedido de San Juan. Una ficción. Bueno, ahora qué me dice, el sustento territorial del vendedor de los bienes o del prestador o locador de servicios a los efectos de la atribución de ingresos prevista en el inciso B infine del artículo 2 del convenio, se configurará en la jurisdicción del domicilio del adquirente de los bienes, obras o servicios, siempre que exista presencia digital en la misma. Y acá es donde aparece este concepto de presencia digital, que a veces se lo ve medio aislado, pero yo trato de relacionar todo y no dejar de lado la esencia del convenio, porque las resoluciones generales tienen que interpretar el convenio. Y podemos estar en desacuerdo con un montón de lo que interpretan, pero mínimamente tienen que tener el decoro, cuando escriben una resolución general, de interpretar o de tratar de interpretar lo que nos dice el convenio. Ustedes vieron los organismos de aplicación que son la comisión arbitral y la comisión plenaria. Que esto pasa muchas veces porque la comisión arbitral está formada, ¿por qué? Por grupos de provincias, por zonas de provincia y Capital y Buenos Aires. Entonces muchas veces pasa que hay intereses en juego, ¿sí? Y por eso a veces cuando llega la comisión plenaria, que ya no hablamos de zona, sino que hablamos justamente del pleno de representantes, la comisión plenaria tiene representantes de todas las provincias y no de grupos. Entonces ahí por ahí las decisiones se pueden llegar a revertir. Difícil, difícil, pero bueno, a veces pasa. Eh, pero cuando hablamos de operaciones entre ausentes por medios electrónicos, nosotros sabemos que son operaciones justamente entre ausentes, que están en el último párrafo del artículo 1, si lo quieren decir así,
y que hay sustento territorial de lo que hoy conocemos, o de la mano de lo que hoy conocemos como presencia digital. Presencia digital. ¿Sí? Que creo que lo dije en la clase anterior, o si no lo dije, o si eh, alguno recuerda de los que estuvieron en Tributación 1, cuando veíamos algo de tributación internacional, cuando se hablaba del Pilar 1 y Pilar 2, de cuestiones relativas a la tributación internacional, la presencia digital viene de la OCDE, ¿sí? Pero tiene que ver con algo distinto y acá se trata de adaptar un concepto redistributivo en materia de tributación local, lo que hace bastante difícil la aplicación, ¿sí? ¿Con qué nos quedamos nosotros? Que cuando tenemos una venta o una prestación de servicio por un medio electrónico, por un medio digital, cuando venden algo por una página web, era hace un montón de años. Después apareció Mercado Libre, por ejemplo. Pero después de eso aparecieron un montón de plataformas y un montón de medios de comercialización por Internet. Sí, yo siempre me voy al extremo de decir, bueno, cuando alguien está vendiendo algo por Facebook Market, por Instagram, por un estado de WhatsApp, está vendiendo en forma electrónica. ¿Sí? Está vendiendo en forma electrónica. Y en esas situaciones, hay sustento territorial en la jurisdicción del adquirente. Por eso, muchas veces cuando, a veces lo pueden ver, quizás no tengan contribuyentes o algún cliente así, si alguno es que ya trabaja con estas cuestiones, pero alguno quizás quiere comprar algo por Mercado Libre y por ahí se encuentra con alguna notita, alguna llamada que dice, no le vendo a Tucumán, no le vendo a Misiones, no le vendo a Mendoza, no sé, a la provincia que quieran. Y tiene que ver con esto, que cuando le vendemos a esas jurisdicciones, no importa que yo nunca en la vida vaya a Tucumán, a Mendoza, a Misiones, o a la provincia que quieran. Tiene que ver con que si le vendo a esas jurisdicciones, tengo presencia digital, hago flechita, tengo sustento territorial, igual tengo gasto en esa jurisdicción. ¿A dónde voy a tener que atribuir el ingreso? A esa provincia. A esa provincia. Es más, ahí en la resolución general 17 del 2024 me va a definir qué es presencia o cuándo hay presencia digital y se van a dar cuenta que incluye casi todo o todo, ¿sí? Básicamente cuando el que está comprando en otra provincia tiene un punto de conexión de Wi-Fi, o sea, de alguna manera prendió la computadora y vio el anuncio, o me envió el mail, o me hizo el pedido, o me pagó con una tarjeta de crédito o de débito. Existe en el artículo 27, si se pone a ver, desde mi escaso conocimiento, referido a quizás cuestiones esto de electrónica o de medios digitales, me cuesta pensar o me cuesta entender en qué situación no hay presencia digital cuando la operación es por medios electrónicos. Entonces, no me queda otra cosa que decirles a ustedes que si hay una operación por medios electrónicos, es una operación entre ausentes y va siempre el ingreso al domicilio del adquirente. ¿Por qué? Porque tengo sustento territorial. ¿Cuál es? La presencia digital. ¿Sí?
tengo siempre. Y después, como, como puntos destacados también de la resolución general, con el texto de ordenamiento, que creo que estas ya se las nombré el otro día, que es la 14 del 2017, es el hoy artículo 31 de la resolución general 17 del 2024. Sépanlo. Y los incisos también sí, sépanlo. ¿Por qué? Porque yo en los casos prácticos les voy a poner situaciones que vayan al domicilio del adquirente y ustedes tengan que definir cuál es el domicilio del adquirente. Y domicilio del adquirente es lo que una resolución general me dice que es. Porque está buenísimo esto que fuimos diciendo, va al domicilio del adquirente. Perfecto. Entonces ahí empezaron los conflictos. ¿Y cuál es el domicilio del adquirente? Y ahí es cuando en el artículo 31, en el artículo 31 de la Resolución General 17 del 2024 me dice, atribución de ingresos, operaciones a que hace referencia el último párrafo del artículo 1 del convenio multilateral. Ustedes seguramente deben estar diciendo, che, pero este me está hablando únicamente de las operaciones entre ausentes en la que tengo sustento territorial y nada me dice cuando no tengo sustento territorial y nada me dice las operaciones entre presentes. Sí, no me estoy olvidando de nada. Pero lo que me dice esta resolución, este artículo 31, fíjense, artículo 31, interpretar que la atribución de ingresos al domicilio del adquirente proveniente de las operaciones a que hace referencia al último párrafo del artículo 1 del convenio, se realizará siguiendo los siguientes criterios. Y ahí me va a separar venta de bienes y prestaciones de servicios. Y en lo que es venta de bienes, cuando vendan las zapatillas, cuando venden lo que sea por internet, me dice, ¿cuál es el domicilio del adquirente ahí? Serán atribuidos a la jurisdicción correspondiente al domicilio del adquirente. ¿Me puede decir otra cosa? No, porque esto me está interpretando. Lo que sí me aclara es, bueno, ¿y domicilio del adquirente cómo lo tengo que entender? ¿Qué es? Bueno, mira, acá te digo, la jurisdicción correspondiente al domicilio del adquirente, entendiéndose por tal el lugar de destino final donde los mismos serán utilizados, transformados o comercializados por aquel. Entonces, ustedes le vendieron algo al cliente y el cliente quizás le mandó un legajo impositivo, quizás le mandó el estatuto, la consta de inscripción de AFIP, y en el estatuto seguramente tenga un domicilio legal, y quizás la constancia de inscripción de AFIP tenga un domicilio fiscal. Pero la resolución general 17 del 2004, la 14 del 2017, me dice qué es el domicilio del adquirente. Y esta resolución me dice que el domicilio del adquirente es el destino final de los bienes. Y ahora la pregunta es, bueno, ¿y qué es destino final de los bienes? El domicilio del adquirente, entendiéndose por tal el lugar de destino final, donde los mismos serán utilizados, transformados o comercializados por aquel. Cuando no fuera posible establecer el destino final del bien, que dije que es destino final de los bienes, donde son utilizados, transformados o comercializados, pero siempre eso es eso es el domicilio del adquirente, donde los bienes tienen destino final, donde son utilizados, transformados o comercializados. Y si no sé dónde el cliente los va a utilizar, si no sé dónde los va a comercializar, si no sé dónde los va a transformar, cuando no fuera posible establecer el destino final,
se atenderá al orden de prelación que se indica a continuación. No puedo hacer lo que quiero. Domicilio del adquirente va a ser, si no sabes el destino final, va a ser el domicilio de la sucursal que genere la operación de compra. Y si no sé eso, no sé ni el destino final ni sé el domicilio de la sucursal que me hizo la operación de compra. Bueno, entonces el domicilio del adquirente va a ser el domicilio donde desarrolla su actividad principal el adquirente. Y si tampoco lo sé, va a ser el domicilio del depósito o centro de distribución del adquirente donde se entregaron los bienes. Y si no lo sé, va a ser el domicilio de la sede administrativa. Tengo un orden de prelación que en definitiva lo que me están diciendo siempre es cuál es el domicilio del adquirente. Como regla general, el domicilio del adquirente es el destino final de los bienes. El destino final de los bienes tiene una definición donde los bienes son utilizados, transformados o comercializados. Si no lo sé, orden de prelación. ¿Y qué pasa si la operación por internet es una operación, la operación por medios digitales, electrónicos, es una prestación de servicio? Bueno, en el caso de prestación de servicio, bastante más sencillo, parecería ser. Más allá de cómo se hayan contratado, se atribuirán a la jurisdicción donde el servicio sea efectivamente prestado por sí o por terceras personas, donde el servicio se presta. Entonces, ya con esto, podemos resolver los casitos que les pasé ahí por mail. Les llegaron los casitos, ¿no? Sí, profe, por el chat. Bien. Bien. Y el primer mini caso que tenemos ahí, primero, tenemos una introducción al caso que nos dice Frío y Lluvia S.A., cuya actividad es la producción y venta de pastelitos de dulce de batata, posee la fábrica y administración en la provincia de Córdoba. Y posee locales de venta en los puntos turísticos de San Luis, Mendoza y Chile. Estos datos son importantes, los que ya nos va dando el enunciado. ¿Por qué? Y porque si tiene, por ejemplo, la administración en una provincia, la fábrica en una provincia, si tiene locales en otras provincias, va a significar que en esas provincias el contribuyente tenga que gas, Gastos. bien, tenga gasto. Y si tiene gasto en esa provincia, tiene sustento territorial. Y me da un dato que es importante a la hora de analizar un caso de laboratorio. Se aclara que no existen gastos fuera de las jurisdicciones indicadas anteriormente. El 31 del 10 de 2023, fecha de cierre del ejercicio, contamos con la siguiente información que surge de los estados contables de la sociedad. Ventas 15 millones, compras y gastos 12 y utilidad 3 millones. Se pide determinar el tratamiento de los siguientes ingresos para el armado de coeficientes del artículo 2. En el primer punto me dice que vendió desde la sede administrativa por un pedido telefónico a un cliente de Chile. ¿Qué tengo ahí? No computable, Bien, no computable. ¿Por qué? pues exportación. Bien, es un ingreso vinculado a una exportación. Profe, si está mostrando la consigna, se ve el Power On. Eh, no, esperen que lo abro así les muestro la consigna, es verdad, por si alguno no lo tiene.
Bien. Bien. Entonces, acá tenemos un ingreso que es no computable. Un ingreso que es no computable. ¿Por qué? Porque, como perfectamente le dijeron por ahí, tiene que ver con un ingreso vinculado a una exportación. Un ingreso vinculado a una exportación. Le ponemos, si quieren, el artículo para que después lo van a buscar. Resolución General 17 del 2024, artículo 7, ingreso de exportación no computable. Los gastos, lo mismo. Segundo punto. Desde la sede central, ¿dónde era la sede central? ¿En Córdoba? A clientes domiciliados en Chaco que hicieron el pedido por carta y el flete está a cargo del vendedor. ¿Es una operación de qué tipo? Entre ausentes. Es una operación entre ausentes. Es una operación entre ausentes. ¿A dónde tengo que atribuir, si es una operación entre ausentes, el ingreso? Un domicilio del adquirente. A domicilio del cliente siempre y cuando tenga gasto. Si Ah, la, el flete. si la operación es por medios electrónicos, si la operación es por medios electrónicos, ya sé que tengo gasto por el tema de la presencia digital. Pero si no es entre medios electrónicos, bueno, empiezo a mirar con más atención. Acá, ¿tengo gasto? El flete. Bien, tengo gasto, en particular el gasto de flete. ¿Sí? A modo de ejemplo, ahí en el PowerPoint tenía la resolución particulares, le voy a dar casos particulares, de la Comisión Arbitral, hay miles de millones. 35 del 2016, Loma Negra contra la provincia de La Pampa, y ahí nos decía esta resolución que de la documentación obtenida, los clientes de Loma Negra, con domicilio en La Pampa, informaron que conciertan las operaciones mediante el envío de los pedidos vía telefónica o fax. Y me dice que los clientes manifiestan que tienen una visita del representante. O sea, que tengan una visita del representante genera para el vendedor un gasto. Está extendiendo su actividad, tiene un gasto concreto. Como ahora tenemos el gasto del flete, que lo podemos ver, en el caso de Loma Negra existía un gasto de que enviaba un vendedor. Más allá de que después la operación era entre ausentes, era por teléfono, como acá. Entonces, en ese caso, la Comisión Arbitral dijo que la operación tuvo su origen por uno de los medios que está en el último párrafo del artículo 1 y que tiene que ser atribuido a la jurisdicción del adquirente. Perfecto. Y vamos a ver qué pasa si como alternativa a este punto 2, desde la sede central a clientes domiciliados en Chaco que hicieron el pedido por carta, el flete está a cargo del comprador. Ahora no lo mando yo con flete a mi cargo. Y aclaro, y no es que le vendo a otro cliente de Chaco, es una alternativa. No tuvo ninguna otra operación en esta jurisdicción en Chaco. Ni ingreso ni gasto, no tiene más nada. Es una operación entre ausentes por correspondencia. Una vez me hicieron esta consulta, que como
Muchas veces, por supuesto, algo, y por cuestiones de las nuevas tecnologías, a veces les surgen inquietudes. Que la operación sea por correspondencia es lo que les dije hoy, es la venta por catálogo. No es que hago un pedido por internet en Mercado Libre y me llega el correo a la vuelta de mi casa. No, eso no. La venta por correspondencia, cuando lean, no es eso. Es la venta por catálogo, la venta de librito físico que se estiraba muchísimo hace muchos años. ¿Sí? Entiéndalo como una venta por carta, en papel, no por medios electrónicos. Y repito, es una alternativa al punto 2A. ¿Por qué? Y porque si yo le vendí a otro cliente en Chaco y le mandé el flete a mi cargo, aunque a otro cliente yo no se lo mande con flete a mi cargo, el flete que sí mandé a Chaco, otro gasto que hice en Chaco, ya deja sentado el sustento territorial para todas las operaciones. ¿Sí? Ya voy a encontrar algún gasto en mis coeficientes. En este caso, me dice que le vendí por carta a un cliente de Chaco, que el flete se lo pagó el comprador de Chaco y que yo no tengo ni ingreso ni gasto de Chaco. Es una operación intrausente. ¿A dónde tengo que atribuir este ingreso? A la sede central de Córdoba. Domicilio del vendedor. Voy a rearmar la pregunta. En ¿A realidad dónde? depende, porque si tomamos, perdón, si tomamos Sí, el supuesto que en el A ya se le vendió a un cliente domiciliado en Chaco, entonces para los otros clientes B, para eso también seguiríamos teniendo los gastos de Chaco por haber tenido gastos anteriormente, se atribuiría ahí. Pero bien. si no Con tomo eso, en cuenta el supuesto A, sí sería la exacto. sede central, creo. Bien, exactamente. Eso es lo que dije. El B es una alternativa entendiendo que no existe la A. Que lo que nos quiere hacer pensar es qué pasa cuando tengo una operación entre ausentes de vieja tecnología, o sea, no por medios digitales, operación entre ausentes, no por medios digitales. ¿A dónde atribuyo el ingreso? Y por eso yo les decía que en estos casos sea donde no lo tengo que atribuir. Y no lo puedo atribuir al domicilio adquirente, ¿por qué? Porque no tengo sustento territorial. Porque está entrando un niño llorando. eh, porque no tengo sustento territorial. Y para esto, la resolución que tengo para recomendarles es una de la comisión plenaria del año 2016, la resolución 18 del 2016, otro caso concreto, OIG contra provincia de Tucumán, que ¿qué pasaba? Y en el auge de las operaciones entre ausentes, de atribuir los ingresos al domicilio del adquirente, la provincia de Tucumán dijo, che, el adquirente está en mi provincia. Y la comisión plenaria lo que dijo es que no se observan comprobantes de gastos en Tucumán y la existencia de ellos es fundamento por el cual el fisco basa su pretensión de asignar sustento territorial a la actividad de OIG. Son poquitísimas. Yo esta me la guardo porque a mí me encanta, porque me parece que sirve para ejemplificar que lo que hoy nos consultaba el compañero es esencial, que tengo que tener gasto en la jurisdicción del adquirente. Si tengo una operación entre ausentes y una operación de vieja tecnología y no tengo gasto,
no lo puedo asignar a esa jurisdicción. Hoy es muy difícil que no me encuentren gasto. ¿Por qué? Y porque me lo encuentran, si es por medio electrónico, ya está, perdí. Con la presencia digital, perdí, me lo encuentran. Y si no es por medio electrónico y la provincia trabaja un poquitito así, un chiquitito, me lo encuentra. ¿Por qué? Y porque hasta los gastos bancarios del cliente que tengo en Tucumán y me envía una transferencia de Tucumán y me generó un gasto, por ejemplo, impuesto a los débitos y créditos bancarios, la comisión arbitral va a entender que ese gastito chiquitito del cliente lo debería asignar o debería ser sustento territorial, lo debería asignar a la provincia de Tucumán. Y ese gasto le da sustento luego al ingreso. Me parece una cuestión completamente excesiva, mucho más para nosotros, para el contador, que después tenemos que estar mirando absolutamente todos los gastos. Muchas veces esto termina siendo impracticable. Pero bueno, me quedo con esto, con lo que, como con la segunda teoría que dijo ahí Wanda, no con la primera. Este ejercicio está pensado, este punto 2B, entendiendo la inexistencia del 2A, que no tengo gasto. Si no tengo gasto y es una operación por teléfono, por carta, por correspondencia, por catálogo, le voy a decir por catálogo para no confundir, por catálogo, no lo puedo atribuir al domicilio del adquirente. Ejemplo de resolución, la 18 del 2016, OIG contra provincia de Tucumán. El tercer caso, que ahí tiene planteado, nos dice que desde el local de San Luis nos hicieron un pedido vía web a un cliente de Salta por 4,5 millones de pesos. El flete está a cargo del cliente. No tuvo ninguna otra operación en esta jurisdicción, ni ingreso ni gasto. Lo mismo que me decía de lo anterior, pero ahora el pedido, en vez de hacérmelo por carta, me lo hicieron por la página web. ¿Qué pasa acá? Hay presencia digital. Bien, bien, ¿a dónde le voy a atribuir ese ingreso? A San Luis. Al domicilio del Salta. adquirente. ¿San Luis o Salta? A Salta. Alta. Salta. Bien, Salta, donde el domicilio del adquirente es Salta. Es Salta. En este tengo comisión plenaria, resolución 41 del 2015, Fiat Auto Argentina contra Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este caso había operaciones que se hacían en forma online por la página de Fiat, ¿sí? Y en este caso, a los fines de la atribución de ingresos por las operaciones, el domicilio del adquirente se tiene que tener en cuenta porque los organismos del convenio tienen dicho que tal domicilio es aquel en el cual tienen destino final los bienes vendidos. ¿Sí? Acá en el enunciado todavía no me detalla mucho más. Me dice que el cliente es de Salta. Después le vamos a ir agregando complejidad. Pero está bien. Recibió un pedido de una cadena de supermercados M&M a través de su página web y cobra mediante tarjeta de crédito. El supermercado M&M quiere revender los productos a la sucursal de Entre Ríos. El domicilio legal y de actividades principales del supermercado es en Cava. Se acordó que el pedido lo entregará Frío y Lluvia S.A. en el centro de distribución de M&M en la provincia de San Luis. Ven que le vamos agregando complejidad, pero vayamos como siempre. Vayamos desde el tronco a la rama. Lo primero, ¿qué tipo de operación es? Entre ausentes. Entre Es una ausentes. operación entre ausentes. Es una operación entre ausentes. ¿Tengo sustento territorial? Sí. Sí.
¿Por qué? Porque es vía web. Presencia digital. Bien, tengo presencia digital. Entonces, ¿a dónde tengo que atribuir el ingreso? A la jurisdicción del comprador. Bien, bien, quiero que vayamos así, bien. Este es el mecanismo que quiero que tengan siempre. Que vayan así, que vayan conceptualmente al domicilio del comprador. Entonces, ahora lo que me falta definir es justamente el domicilio del comprador, que es lo que hoy vimos en la Resolución General del 14 del 2017, que es el artículo 31 del el texto de ordenamiento. ¿Qué me dice? Que ¿cuál es el domicilio del adquirente? El destino final. Bien, es el destino final de los bienes. ¿Qué quiere decir el destino final de los bienes? Donde se vayan a usar afectar a la actividad o revender. Exacto, bien. Que a mí me gusta como lo explica o lo traduce Ricardo Chicolino, eh, que él siempre dice que si el que está comprando es una industria, lo va a transformar. ¿Dónde está la industria que lo va a transformar? Se aplica ese concepto. Si el que lo recibe, el comprador, es un consumidor final, es ahí donde lo va a consumir. Si el que lo está comprando es por ejemplo, alguien que revende productos, es donde lo va a comercializar. ¿Sí? Como que incluso nos detalla un poquito más ese concepto, para agregar un poquito más, ¿no? ¿Qué quiero quedarme acá? Que vayan en orden, como hicimos, que sepan qué es destino final de los bienes y que si lo tengo, es por ahí. Resolución Indupol contra Tierra del Fuego. Es la resolución del caso particular de la Comisión Arbitral 12 del año 2024, que en ese caso lo que hace es citar a la Resolución General del 14 del 2017, que lo que nos dice es que cuando conozco el destino final de los bienes, ese es el domicilio del adquirente. Y en este caso, ese destino final de los bienes, el domicilio del adquirente, es perfectamente conocido por el vendedor. Tal como surge de la documentación adjunta al expediente. En este caso, el supermercado me dice dónde va a revender los productos, dónde van a ser comercializados, dónde, en Entre Ríos. Siempre siguiendo orden. Es una operación entre ausentes, entonces va al domicilio del adquirente. ¿Tengo sustento territorial? Sí, es la presencia digital. Bueno, ahora, ¿cómo defino el domicilio del adquirente? Lo que ustedes me dijeron, destino final de los bienes. ¿Lo sé? Sí. Sé dónde van a ser comercializados. Punto Profe, 5. Sí. en este punto estamos dando por hecho de que el pedido se hizo, o sea, desde un punto de Wi-Fi en Entre Ríos o se debitó en Entre Ríos. Sí, en realidad, acá vas a tener gasto en Entre Ríos vos. ¿El gasto cuál es? La presencia digital. No, no, claro, Es, pero por eso. Estamos dando a entender que en Entre Ríos se conectaron a Wi-Fi, digamos, y pidieron el pedido, digamos. Si hubiera sido de Capital para que no, lo manden a Entre Ríos. no, el pedido quizás te lo hicieron de capital, no importa, porque el domicilio del adquirente no es desde donde te hicieron el pedido. El domicilio del adquirente es el destino final de los bienes, no es desde donde te hicieron el pedido. Pero en este caso no es que no tendríamos sustento territorial en el domicilio del adquirente, sino que tendríamos en Capital. Eso es lo que No, no se entiende. porque el gasto le hace el sustento territorial, le hace la presencia digital, la tenés, la tenés en la jurisdicción del domicilio del adquirente. Y para definir qué es domicilio del adquirente, tendrás que ir a otra resolución general.
Por eso digo que este caso es imposible, por lo menos hasta lo que llega a mi conocimiento, si sabés cuál es el destino final de los bienes, si sabés dónde los va a vender a estos, ¿qué era que vendía Gines? No me acuerdo. Alfajores, no, pastelitos. Si vos sabés que los va a vender en Entre Ríos y el pedido te lo hicieron por internet, es imposible que no los atribuyas a la jurisdicción donde los va a vender. Porque presencia digital vas a tener siempre, por lo amplio que es ese concepto. Después, recomendación. Después recomiendo profundizar los artículos que les dije, 25, 26, 27, y van a ver, van a decir, che, pero no tengo nada, o por lo menos me pasa a mí, ¿qué hay afuera de esto? No hay nada. Por eso les digo que no tengo manera. Si yo sé que van a ir ahí a Entre Ríos, voy a ir a Entre Ríos porque tengo presencia digital. Es dificilísimo no encontrarla. Fíjense en el caso 5. Recibió un pedido de la cadena de supermercados M&M a través de la página web y cobrará mediante tarjeta de crédito. El supermercado M&M quiere revender los productos en distintas sucursales de varias provincias, aunque por el momento no definió cuáles. El domicilio legal y de actividad principal del supermercado es Cava. Se acordó que el pedido lo entregará Frío y Lluvia S.A. en el centro de distribución de M&M en la provincia de San Luis. Voy en orden. Otra vez. ¿Qué tipo de operación es? Entre Ausentes. ausentes. Entre ausentes. Cuando es entre ausentes, si tengo gasto, lo tengo que atribuir al domicilio del adquirente. ¿Tengo gasto? Sí, la Sí, la presencia presencia digital. digital. Sí, porque tengo presencia digital. Después todo esto, como les digo, puede ser más complejo, puede ser más debatible. No nos metamos más. Sí. ¿Por qué? Porque tengo presencia digital. Entonces, como tengo gasto, lo tengo que atribuir al domicilio del adquirente. ¿Cuál es el domicilio del adquirente? El Si sé el destino. destino final de los bienes, es el destino final de los bienes. ¿Lo sé? No, No. No. Entonces, era el orden de Sucursal. prelación, la sucursal central. bien, bien. Entonces ahí voy al orden de prelación. Por eso les digo, che, tengo que saber estos incisos. Sí, lo tienen que saber porque les doy este caso y lo tienen que saber. Lo tienen que saber. Entonces, no se les tiene final de los bienes. Entonces, ¿y qué me dice ese orden de prelación? ¿Qué me dice? Primero, ¿qué me tengo que fijar? La sucursal. La sucursal que ¿qué? Que genera la Que orden de genera la compra. actividad principal. Si no tengo eso, el domicilio de la actividad principal del adquirente. Si no tengo eso, el El depósito o centro donde se entregaron los bienes. Y si no tengo eso, el domicilio de la sede administrativa. En todos esos casos yo siempre digo, repito lo mismo. Eso es lo que la comisión arbitral entiende que es, en definitiva, el domicilio del adquirente. Entonces acá, no sé el destino final de los bienes, pero sé que es una operación entre ausente, que tengo gasto por la presencia digital, o que tengo sustento territorial por la presencia digital. ¿Cuál es el orden de prelación que pesa acá? Tengo el domicilio de actividad en Cava. El pedido lo entrego en San Luis. La actividad principal en Cava. Depósito de entrega San Luis. No, sí, este es el depósito. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el orden de prelación que está primero? La sucursal que hace la orden de compra. Bien, la sucursal que hace la orden de compra.
la sucursal que hace la orden de compra. Acá tengo esa sucursal que me hizo la orden de compra. No, Entonces, ¿esa la tengo en cuenta? no. Bien, ¿cuál es el que le sigue? Donde desarrolla la actividad. Donde desarrolla la actividad. ¿Tengo ese domicilio? El de Cava. Domicilio principal de actividad de Escava. Después, ¿cuál es el orden que seguiría? Lugar de entrega, el depósito. Lugar de entrega, San Luis. ¿Cuál está primero? Eh, Cava. Cava. en Cava, Cava. Entonces, ¿a dónde voy a ir? ¿Cuál está Cava. primero? Cava. por Cava. Perfecto. Cava.